Muy buenas noches, somos el grupo número 29. Bueno, vamos a presentar nuestro trabajo final del diplomado de Big Data y Business Analytics. Los integrantes somos Antonio Portillo, quien le habla, Sergio Acevedo, María Coronel, Daniel Camacho y Marco Ramírez. El tema que vamos a tocar sería sobre una UIF, una unidad de inteligencia financiera. ¿Verdad? La prevención del lavado de dinero es un desafío constante en el mundo financiero y empresarial, donde la detección temprana de actividades sospechosas es fundamental, lo cual debemos salvaguardar la integridad de los sistemas financieros y prevenir el uso de fondos ilícitos. En este contexto, el Big Data emerge como una herramienta poderosa, la cual es capaz de revolucionar la forma en que abordamos este problema. En este trabajo vamos a explicar la aplicación de Big Data, transformando la prevención del lavado de dinero, lo cual permitirá a las instituciones financieras y reguladores anticipar, identificar y combatir de manera más efectiva las actividades fraudulentas y el lavado de dinero en un mundo cada vez más complejo y digitalizado. Vamos a descubrir la gestión y el análisis de grandes volúmenes de datos, lo cual puede revelar patrones ocultos y tendencias que pasan desapercibidos por los métodos tradicionales, brindando así una nueva perspectiva en la lucha contra el lavado de dinero. Con este trabajo abordaremos tres principales casos de uso, que son el exceso de perfil transaccional, operaciones sospechosas y prensa negativa. En cuanto a los objetivos, tendremos detección de transacciones fuera de perfil transaccional, los cuales permiten identificar transacciones que se desvían significativamente del perfil transaccional típico de un cliente o entidad, mediante el monitoreo constante de las actividades financieras. El siguiente objetivo sería identificar operaciones sospechosas, lo cual consiste en el análisis de patrones de comportamiento financiero, conexiones entre cuentas, beneficiarios y fuentes de fondo para determinar si una operación es coherente con las actividades normales de una entidad o si plantea preocupaciones legales o regulatorias. Por último, el monitoreo de prensa negativa, lo cual se enfoca en la vigilancia de noticias y eventos relacionados con las entidades financieras y sus clientes. Esto incluye la detección de noticias adversas, investigaciones legales, sanciones regulatorias u otras sanciones que puedan afectar la reputación o el cumplimiento normativo de una entidad. Buenas noches, me presento, soy Sergio Acevedo y yo voy a hablar un poquito sobre lo que son los actores de este proyecto. Y identificamos tres tipos de actores propietarios para este proyecto, para los tipos de operaciones perfil transaccional, operación sospechosa y prensa negativa. El primer actor propietario sería el analista de cumplimiento, que sería el responsable de monitorear las transacciones financieras en busca de patrones o comportamientos que desvíen el perfil transaccional típico de un cliente o entidad. Luego tenemos el analista de investigación de lavado de dinero. Este se encarga de investigar a fondo las operaciones identificadas como sospechosas. También tenemos lo que sería el analista de reputación y comunicación. Este actor se encarga de monitorear la prensa y las redes sociales en busca de noticias y comentarios negativos relacionados con la institución financiera o entidad. Esta persona sería la que se encarga de que cuando hay operaciones publicadas en la prensa que son clientes de las entidades financieras entran en un rango de sospechoso. Luego tenemos ya los otros tipos de usuarios, o sea, los otros tipos de actores que serían los usuarios y clientes de datos. En ello tenemos la institución financiera, que es las entidades que son los usuarios primarios en este caso de uso, ¿verdad? También tenemos los reguladores financieros, que son las agencias gubernamentales encargadas de supervisar y regular estas actividades financieras. En algunos que podemos nombrar, por ejemplo, el BCP, el Banco Central Paraguay, a los bancos, la Superintendencia de Seguros, que es para las aseguradoras, la INCOP, que sería la Institución Nacional de Cooperativismo, que son para las cooperativas, la CND, que es la Comisión Nacional de Valores, que serían para las casas de bolsa, y tenemos después también lo que sería para las casas de cambio, la Asociación de Casas de Cambio. También podemos hablar de un actor que viene a ser también parte de estas entidades y como usuario y cliente de datos, el analista de riesgo, ¿verdad? Que son los profesionales que examinan los datos, tanto internos como externos, como para evaluar el riesgo asociado con los clientes y las transacciones. También tenemos los clientes y usuarios finales, que son los clientes de las instituciones financieras que también pueden verse afectados en esta práctica. Podemos tomar un ejemplo, ¿verdad? Que pueden ser contactados o interrogados por actividades sospechosas
relacionadas con sus cuentas o transacciones o de diversas, ¿verdad? También tenemos empresas de tecnología financiera, que son las fintech, que en un entorno financiero cada vez más digital, las empresas de fintech también están desempeñando un papel importante en la prevención del lavado de dinero. Ok, abordando lo que es los actores de este sistema, ahora podemos hablar de lo que serían los datos requeridos, que son parte del análisis del sistema, ¿verdad? Y para los datos requeridos tenemos dos enfoques principales, que son los datos internos y tenemos los datos externos. En los datos internos podemos hablar, por ejemplo, de historiales transaccionales. Estos son datos muy importantes para los analistas, por ejemplo, que después tienen que hacer el análisis justamente de si las operaciones son sospechosas y si son riesgosas, que son los datos detallados de todas las transacciones realizadas por clientes, incluyendo montos, fecha, ubicaciones y partes involucradas. Las partes involucradas serían los actores relacionados. Información de clientes, datos de identificación, perfiles financieros, historial de relaciones comerciales y cualquier información relevante sobre los clientes y sus actividades. También tenemos el registro de quejas y denuncias. Sería para la información sobre cualquier queja o denuncia relacionada con actividades sospechosas. Esto todo en el marco de lo que serían los datos internos. También tenemos el marco de los datos externos. Aquí, para los datos externos podemos tener, por ejemplo, datos de transacciones externas, que son las famosas transferencias, por ejemplo, que se hacen al exterior o del exterior que vienen al entorno nacional. Y son informaciones sobre transacciones fuera de la organización, como transacciones interbancarias, comerciales y transacciones con terceros. También las transacciones realizadas en plataformas digitales. Ok, también tenemos la lista de sanciones y lista de personas políticamente expuestas. Estas listas de sanciones son las que se conocen como la lista de ONU o la lista de OFAC, ¿verdad? Y la de personas expuestas son las PPE, que son datos externos que enumeran individuos o entidades sancionadas y personas políticamente expuestas que deben ser monitoreadas de cerca. Luego tenemos también parte de lo que es datos externos, la información del mercado, que son datos económicos y financieros externos, tasa de cambio, índice de precio y otros indicadores que puedan afectar las transacciones. También tenemos los datos de prensa y medios, información de fuentes de noticias y medios de comunicación que puedan relacionarse con actividades sospechosas o reputación negativa. Y esto no solamente en el marco nacional, también puede ser en el marco internacional. Eso es todo lo que abarca lo que sería el análisis de sistema. Buenas noches, mi nombre es Daniel Camacho y a mí me toca hablar con lo relacionado a la gobernanza de datos. En palabras sencillas, gobernanza de datos se refiere a la calidad y a la confiabilidad de los datos y también quiénes son las personas que van a operar, que van a tener la autorización para manejar esos datos. Eh, con relación a esto, tenemos algunos puntos que vamos a tocar. El primer punto es la calidad y la consistencia de los datos, que sirve para identificar transacciones fuera del perfil y operaciones sospechosas. Se requiere información precisa y consistente, ¿verdad? Ya que hablamos de información de las personas y que en base a esto se van a tomar decisiones, esta información debe ser precisa y, y tiene que hablar lo que realmente opera la persona. La privacidad de los datos es el acceso de datos sensibles para la detección de actividades sospechosas. Debe equilibrarse cuidadosamente con las preocupaciones de privacidad. Esto refiere a que tenemos que cuidar quién accede a esta información de manera que los datos de las personas estén protegidos y no sean utilizados con otros fines que no sean el del monitoreo constante. Acceso a datos, garantizar que los equipos adecuados tengan acceso a los datos relevantes sin comprometer la seguridad y la privacidad es un desafío constante, ya por todo lo que mencionábamos en el punto anterior. Propiedad de datos. La propiedad de datos puede ser un asunto complicado, especialmente cuando se utilizan datos múltiples fuentes o terceros. Esto porque a través de esto tenemos que asegurarnos de tener la información concreta y responsable de esto. La seguridad de datos es esencial para proteger la información contra amenazas internas y externas. Análisis de datos para identificar patrones sospechosos en grandes volúmenes de datos. Se requiere capacidad analítica avanzada, porque cuando hablamos de la información de todo el sistema financiero, estamos hablando de muchísima información realmente.
Escalabilidad: a medida que las organizaciones crecen y las transacciones aumentan, la infraestructura de datos y la capacidad de procesamiento deben ser escalables para mantener la eficacia de la detección de actividades sospechosas. Esto con relación a que, digamos, con la inclusión financiera, cada vez tenemos más personas que están entrando o ingresando en el sistema financiero. Entonces, esto hace que el volumen de datos vaya en constante aumento. Y también me toca hablar un poco de lo que es el análisis y la analítica de datos. El análisis descriptivo: es importante comprender los datos en su forma más básica. Esto implica realizar un análisis descriptivo para entender las tendencias, distribuciones y estadísticas clave de los datos relacionados. A través de este análisis descriptivo vamos a poder centrarnos en la información que realmente es relevante, utilizando las técnicas estadísticas que nos permitan ahorrar muchísimo tiempo con relación a la cantidad de datos que manejamos. Análisis de perfil transaccional: para detectar transacciones fuera del perfil se puede utilizar el análisis de series temporales y técnicas de agrupación, clustering, para identificar patrones. Análisis de redes: mapear las conexiones entre individuos, cuentas bancarias o empresas y detectar relaciones inusuales o no documentadas. Con esto vamos a ver que cuando un perfil sale de lo que es habitualmente el uso comercial que tiene dentro de las instituciones financieras, deberían ser puntos que llamen la atención para centrarnos en estos individuos. El Machine Learning y modelos predictivos: es la construcción de modelos de aprendizaje automático. Puede ayudar a predecir transacciones o eventos sospechosos en función de datos históricos, características específicas. Análisis geográfico: el análisis geoespacial puede ayudar a identificar patrones de actividades inusuales en ubicaciones específicas. Análisis de texto y minería de datos: el análisis de prensa negativa, la minería de datos y el análisis de texto pueden revelar temas recurrentes y tendencias en los informes y noticias. Y finalmente, la visualización de datos: el uso de gráficos y visualizaciones interactivas puede facilitar la comprensión de datos complejos y la comunicación de hallazgos a partes interesadas. O sea, que con la visualización de datos vamos a poder tener en un pantallazo toda la información que tenemos en una sola gráfica para poder identificar los patrones y el análisis de toda la información. Muy buenas noches, mi nombre es María José Coronel. Les voy a estar hablando de las tecnologías utilizadas. Hadoop y HDFS o Hadoop Distributed File System. Hadoop es un marco de trabajo de código abierto que permite el procesamiento distribuido de datos a gran escala. Puede ser utilizado para almacenar grandes cantidades de datos transaccionales, así como registros de transacciones bancarias, en el sistema de archivos distribuidos HDFS. Esto también facilita el acceso rápido a los datos y su procesamiento posterior. Apache Spark. Spark es una plataforma de procesamiento de datos en tiempo real y por lotes que puede manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. También es ideal para hacer análisis de datos en tiempo real y aplicar algoritmos de aprendizaje automático para la detección de patrones anómalos en las transacciones financieras. Red Panda, una plataforma de transmisión de datos en tiempo real basada en Kafka, diseñada para manejar flujos de datos a una alta velocidad. Se puede utilizar para capturar y procesar datos de transacciones en tiempo real, lo que facilita la detección inmediata de actividades sospechosas. Power BI, una herramienta de visualización de datos de Microsoft que permite crear informes interactivos y paneles de control. Power BI puede usarse para visualizar de manera efectiva los resultados de análisis y detección de lavado de dinero, proporcionando a los analistas y reguladores una visión clara de las operaciones sospechosas y tendencias. También las habilidades y capacidades requeridas. El análisis de datos. Los profesionales involucrados deben tener sólidas habilidades en el análisis de datos para examinar transacciones y patrones financieros en busca de anomalías.
Conocimiento legal y regulatorio. Deben estar al tanto de las leyes y regulaciones que tienen relación con la prevención del lavado de dinero y las operaciones financieras. Capacidades necesarias. Acceso a los datos. Se requiere acceso a datos financieros y transaccionales relevantes, que a menudo se obtienen a través de sistemas de seguimiento y monitoreo. Herramientas de análisis. Se necesitan las mismas que puedan analizar datos avanzados como software de Big Data y técnicas de aprendizaje automático para identificar patrones sospechosos. Recursos requeridos. Datos de transacciones. Una fuente confiable y completa de datos de transacciones es esencial para llevar a cabo un análisis efectivo. Personal especializado. Profesionales que estén capacitados en análisis de datos y cumplimiento normativo son necesarios para realizar la evaluación. Entrega. Seguimiento continuo. La herramienta o proceso debe ser capaz de monitorear de manera continua y automática las transacciones y operaciones financieras en busca de desviaciones o comportamientos inusuales. Generación de alertas. Debe ser capaz de generar alertas en tiempo real cuando se detecten transacciones o actividades sospechosas. Responsabilidades. Equipo de cumplimiento normativo. Este equipo es responsable de supervisar y gestionar el proceso de fuera de perfil transaccional, operación sospechosa y prensa negativa. Tomadores de decisiones. Las personas que reciben las alertas generadas por el sistema deben tomar decisiones informadas sobre cómo abordar las situaciones sospechosas. Actualización y mejora continua. Se debe asignar la responsabilidad de mantener y mejorar constantemente el proceso y las herramientas utilizadas para mantenerse al día con las amenazas cambiantes y las regulaciones. Buenas noches, yo soy Marco Ramírez. Voy a hablar de implementación, gestión del cambio. Sería lo que hay que tener en cuenta para el análisis de datos. Tenemos que el acceso de datos, acceso a datos de alta calidad. Voy a ir diciendo varios puntos para que se entienda la gestión de cambio. Se resume en que la efectividad depende de una gran medida de calidad de datos. Y se tiene que tener datos precisos y actualizados. Se requiere de varios departamentos y sistemas dentro de una organización. Infraestructura tecnológica robusta es la implementación de soluciones de Big Data tiene que ser sólida y escalable. Tiene que tener servidores, almacenamiento, software de análisis y personales capacitados para ello. También la importancia de adaptarse a sistemas existentes. Integrar la nueva solución con los nuevos sistemas de la organización. Es complicado, sí, pero se puede aplicar ajustes significativos importantes para los sistemas. Personal capacitado. Se necesita que el personal tenga las habilidades necesarias para gestionar y operar las soluciones para ello. Esto incluye analista, científico y personal de TI, capacitado de gestión en grandes volúmenes de datos. Cumplimiento regulatorio. Las regulaciones en el sector financiero y prevención del lavado de dinero. Garantiza que la solución cumple con todas las regulaciones aplicables. Eso sería fundamental. Continúo con la cultura organizacional y gestión del cambio. Esta sería una implementación nueva de solución de Big Data
puede requerir un cambio cultural importante dentro de la organización. Interpretación de los resultados. Detección de operaciones, ¿cómo decirlo?, raras o sospechosas. La parte del perfil que no es suficiente. Los resultados tienen que ser bien analizados e interpretados por expertos en lavado de dinero para tomar la decisión adecuada y evitar falsos positivos. Escalabilidad. A medida que la organización crece y los datos aumentan, el sistema de Big Data debe ser escalable para que se pueda manejar mayor cantidad de volúmenes de información y transacciones. Seguridad de datos. Se deben implementar medidas de seguridad sólidas y que sirvan para proteger la información contra las amenazas internas e externas. Evaluación continua. La prevención del lavado de dinero es un proceso en constante evolución. Si la organización está dispuesta a realizar sus evaluaciones periódicas, puede que se ajuste a una solución según sea necesario para mantenerse efectiva. Luego tenemos un cuadro estratégico donde podemos ver en las imágenes los pilares y qué incluye toda la parte de estrategia. Limpieza de datos, privacidad, tenemos calidad de datos, seguridad, escalabilidad, privacidad, accesibilidad, liderazgo efectivo, resolución de conflictos y la compatibilidad de recursos y rendimientos, junto con la coordinación y la comunicación. Sí. Para concluir, ¿verdad? El plan de gestión de datos que propusimos para abordar los casos de uso, que serían el perfil transaccional, elaboración sospechosa y prensa negativa, se destaca como la opción más sólida y eficiente. Los beneficios clave de esta propuesta técnica son innegables, porque podemos detectar detección temprana y precisa, la aplicación de técnicas avanzadas de análisis de datos y aprendizaje automático nos permitirían una detección temprana y precisa de las transacciones fuera de perfil. Mayor eficiencia, la automatización de gran parte del proceso de detección de análisis de datos reduciría la carga de trabajo manual y los costos asociados a los mismos, al tiempo que aumentaría la eficiencia en la gestión de casos. La minimización de riesgos, al anticipar y abordar los problemas potenciales en una etapa temprana, esto minimizaría los riesgos financieros y legales para la organización, además de proteger su reputación. La mejora continua, una solución propuesta, permitiría la mejora continua a medida que se alimenta con nuevos datos, los cuales se van a perfeccionar mediante los modelos de detección, manteniendo así una respuesta efectiva a las amenazas cambiantes. Y el cumplimiento normativo. Al adoptar un enfoque basado en datos, la organización estará en una posición sólida para cumplir con las regulaciones y estándares de prevención del lavado de dinero. En última instancia, este plan de gestión de datos se erige como la mejor opción debido a su capacidad para integrar y analizar grandes cantidades de información de manera eficaz, proporcionando así una visión holística y en tiempo real de transacciones y la percepción pública. Esto coloca a la organización en una posición estratégica para tomar decisiones informadas y proactivas en la lucha contra el lavado de dinero y otros riesgos asociados al mismo, en un mundo donde la complejidad de las amenazas financieras y legales sigue creciendo. La aplicación de Big Data se presenta como la vanguardia en la prevención y mitigación de riesgos. Por último, serían los anexos, ¿verdad?, del prototipo que estamos realizando. Con esto estaríamos culminando la presentación. Les doy muchas gracias